Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que puede marcar un antes y un después en el futuro inmediato del Real Madrid, la renovación de Vinicius Jr. Una renovación que parecía encaminada, pero que ahora está completamente en el aire. Las negociaciones están congeladas desde febrero. No hay avances, no hay comunicación, y lo más preocupante de todo, el tiempo corre en contra del club. Vamos a repasar toda la información más reciente, desglosar los números, explicar las razones de este parón y analizar los distintos escenarios posibles, desde una renovación millonaria, hasta una venta histórica o incluso una salida libre en 2027. Prepárate, porque este no es un tema superficial. Aquí hay dinero, estrategia, egos, presión externa e interna, y decisiones que pueden tener consecuencias enormes para el club. Vinicius Jr., a día de hoy, tiene contrato en vigor con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027. Es decir, restan todavía 2 temporadas completas bajo contrato, pero ya ha entrado en una fase crítica, los últimos 24 meses. Una franja de tiempo que, en los grandes clubes europeos, empieza a ser vista como una zona de riesgo para cualquier jugador importante. La última vez que renovó fue en el año 2022. Pero curiosamente, esa renovación no fue anunciada de manera oficial hasta octubre de 2023. El Real Madrid optó entonces por mantenerlo en silencio durante más de un año, algo poco habitual. En ese contrato se estableció un salario progresivo que iría aumentando temporada a temporada, como una especie de reconocimiento por su crecimiento como estrella del equipo. El salario medio pactado es de unos 15 millones de euros netos por campaña. Pero no todo se cobra desde el primer día. Vinicius comenzó con una cifra cercana a los 10 millones netos anuales, y ese número ha ido subiendo gradualmente. Para la temporada 2026 a 2027, la última de su contrato actual, está previsto que cobre en torno a 18 millones netos. Es decir, se trata de un contrato escalonado que premia su rendimiento a lo largo de los años. Además, el contrato incluye cláusulas adicionales. Por ejemplo, Vinicius recibe un bonus de 2 millones de euros extra por temporada por haber ganado el premio de Best. En total, sumando salario fijo y variables alcanzables, se estima que el brasileño percibirá unos 75 millones de euros netos durante este ciclo de 5 años. Estas cifras lo colocan, sin discusión, entre los jugadores mejor pagados no solo del Real Madrid, sino del fútbol europeo. Muy por encima del salario medio del vestuario merengue, y en una posición comparable a otros líderes del equipo como Jude Bellingham, o más recientemente, Kylian Mbappé. Hasta aquí, parecería que todo está en orden. Un jugador importante, con contrato largo, bien pagado y con bonificaciones por rendimiento. Pero el problema es que Vinicius considera que, en este momento de su carrera, ese contrato ya se ha quedado corto. Él cree que ha dado un salto definitivo en su proyección mediática, en su impacto en el campo, y también en su valor de mercado. Y por eso, ha decidido pedir más. Bastante más. Su entorno entiende que ya no solo debe estar en la élite salarial del club, sino en la cima absoluta. Por encima de todos. Incluso por encima del nuevo número 7. Así que la situación contractual de Vinicius, que sobre el papel parece segura, es en realidad una bomba de relojería si no se resuelve a tiempo. Porque el jugador está creciendo en visibilidad, pero también en exigencia. Y el contrato firmado en 2022 puede no reflejar ya el peso que tiene hoy dentro del club, ni el que cree que debería tener. Y eso nos lleva al siguiente capítulo, la petición de renovación. Porque Vini no quiere esperar a 2027 para volver a sentarse a negociar. Quiso hacerlo ya. Y ahí fue donde empezó el conflicto. Fue en el mes de febrero cuando todo cambió. El entorno de Vinicius, encabezado por su agente Frederico Pena, uno de los representantes más influyentes del mercado brasileño y el mismo que lleva la carrera de Endrick, trasladó de forma directa al Real Madrid la intención del jugador de renovar su contrato. Pero no era una simple extensión para alargar su estancia en el club. Vinicius no buscaba continuidad sin condiciones. Buscaba una revalorización clara, tanto en términos simbólicos como financieros. La cifra que puso sobre la mesa fue contundente, 20 millones de euros netos por temporada.
Un aumento significativo si lo comparamos con lo que está cobrando actualmente, que ronda entre 17 y 18 millones netos incluyendo los bonus. Es decir, el salto no parece gigantesco sobre el papel, unos 2 a 3 millones netos adicionales por temporada, pero para el Real Madrid es mucho más que una simple diferencia numérica. Porque aceptar esa cifra implica algo más que dinero. Supone cambiar el equilibrio interno del vestuario. Significa enviar un mensaje al resto de estrellas del equipo. Y, sobre todo, supone colocar a Vinicius como el jugador mejor pagado de toda la plantilla. Y eso incluye superar a Kylian Mbappé. Ese es, sin duda, el nudo del conflicto. Mbappé, recién llegado al club, tiene un salario neto de 15 millones de euros por temporada, pero con una prima de fichaje cercana a los 40 millones, que al dividirse a lo largo del contrato, representa una cifra oculta de unos 8 millones extra por temporada. Técnicamente, podría decirse que Mbappé ya gana más que cualquier otro jugador del equipo si se considera todo el paquete financiero. Pero en términos de sueldo puro, en la hoja de nómina del vestuario, Vinicius y Mbappé están ahora empatados. Ambos figuran en la cima con cifras que rondan los 15 a 17 millones netos. La petición de Vini no solo rompería esa igualdad, la superaría. De manera clara. Y aquí es donde entra la parte estratégica del club. Desde los despachos del Santiago Bernabéu, se entiende que establecer una nueva jerarquía salarial con Vinicius en lo más alto podría tener un efecto dominó. Si se le sube a él, ¿qué impediría que otros jugadores, como Bellingham, Valverde o el propio Mbappé, pidan lo mismo dentro de 1 o 2 años? La estructura salarial del Real Madrid, que se ha caracterizado por su orden y previsibilidad, podría volverse inestable. Además, hay una cuestión de precedentes. El club considera que premiar con 20 millones netos a un jugador que aún tiene contrato en vigor durante 2 años más, sin cláusulas de revisión automática, y que además no ha tenido su mejor temporada, sería un mal ejemplo de gestión interna. Desde la perspectiva de Florentino Pérez y su equipo económico, la petición de Vini no es razonable en este momento. La ven como una apuesta personal por posicionarse por encima de todos los demás. Una especie de declaración de estatus que, más que un ajuste contractual, refleja una lucha por el trono del vestuario. Por eso, la respuesta del club fue tajante: no es el momento de hablar de esto. Y desde entonces, el tema está en pausa. Pero el jugador no lo ve así. Vinicius considera que lo ha dado todo por el club. Ha sido decisivo en títulos importantes, se ha consolidado como una figura mediática global, y en su visión, tiene argumentos suficientes para reclamar ese aumento. Cree que merece ser tratado como la gran figura del Real Madrid, no como un actor secundario en el nuevo proyecto de Mbappé y Xabi Alonso. El problema es que lo que él considera una evolución lógica de su carrera, el club lo interpreta como una amenaza al equilibrio. Y por eso, estamos donde estamos, con las posiciones bloqueadas, las conversaciones congeladas y el escenario cada vez más enrarecido. Lo que parece una pequeña diferencia de salario en realidad, es una guerra silenciosa por el poder en el vestuario. Y ese conflicto apenas ha comenzado. Cuando Kylian Mbappé llegó al Real Madrid, no solo lo hizo como un fichaje mediático. Llegó como un símbolo. Como la figura central del nuevo proyecto deportivo del club. Su llegada no fue un simple refuerzo, fue una apuesta estratégica de Florentino Pérez, que llevaba años persiguiéndolo. Para atraerlo, el club diseñó una operación especial. Como Mbappé llegaba libre, tras finalizar contrato con el Paris Saint-Germain, no se pagó traspaso, pero sí se acordó una prima de fichaje muy elevada. Según las filtraciones más fiables, esa cifra rondaría los 40 millones de euros netos. Una cantidad que no se ve directamente en su salario, pero que, si se reparte entre las 5 temporadas de contrato, añade unos 8 millones de euros netos adicionales por año. Eso quiere decir que, aunque oficialmente su salario sea de 15 millones netos por temporada, en la práctica Mbappé percibe un total cercano a 23 millones netos anuales. Eso lo coloca, de facto, como el jugador mejor pagado de la plantilla, y con diferencia. Pero aquí entra un matiz importante. En la estructura salarial interna del club, lo que se valora y lo que aparece reflejado en los balances económicos es el sueldo base neto, no las primas de fichaje,
que suelen computarse de forma separada y se amortizan contablemente a lo largo del contrato. Y eso genera una distorsión. Porque desde el punto de vista de Vinicius y su entorno, Mbappé no es transparente en su sueldo real. Aparece como si cobrara menos de lo que en realidad gana. Y si el club se niega a pagarle 20 millones netos a Vinicius, pero tiene a Mbappé con un coste efectivo mayor a esa cifra, se genera una contradicción interna. Para Vini, no es simplemente una cuestión de dinero. Es una cuestión de reconocimiento y jerarquía. Su postura es clara: si Mbappé cobra 15 millones como sueldo base, ¿por qué no puedo yo cobrar 20, si ya estoy en la cúspide de mi rendimiento, si soy la cara del equipo en los últimos años y si tengo más tiempo en el club? Pero para el Real Madrid, esta no es una discusión emocional, sino estructural. El club considera que la llegada de Mbappé fue una oportunidad única de mercado, y por eso se diseñó una operación especial. Pero eso no significa que todos los jugadores deban ajustarse a esa referencia. De hecho, en Chamartín hay una preocupación clara: que la figura de Mbappé arrastre hacia arriba todas las demandas salariales. Y la de Vinicius es la primera, pero no será la última si se cede. Además, está el factor de imagen pública. En el mundo del fútbol, los contratos dicen mucho, incluso sin hablar. El jugador que más cobra suele ser percibido como el más importante, el más valorado. Y Florentino Pérez sabe que si accede a pagarle a Vinicius más que a Mbappé en sueldo base, el mensaje que se transmite es que Vini es la nueva cara del proyecto. Y eso, hoy por hoy, no está en los planes. Porque el Real Madrid, con la llegada del francés, ha girado. Ha cambiado de eje. Ahora todo orbita en torno a Mbappé. Y Vinicius lo sabe. Lo siente. Y lo está empezando a expresar a través de sus exigencias contractuales. Por eso, cuando Vini pide 20 millones netos, no está simplemente pidiendo un aumento. Está reclamando el liderazgo institucional del equipo. Y ahí es donde Florentino ha dicho basta. No es una cuestión contable. Es una decisión política dentro del club. Hay una línea roja que no están dispuestos a cruzar. El jugador que más cobra debe ser quien mejor representa el presente y el futuro del proyecto. Y para el Madrid, ese nombre ahora mismo es Kylian Mbappé. Tras esa primera conversación en febrero, el club escuchó la cifra que pedía el entorno del brasileño y decidió congelar todo. Desde entonces no ha habido avances, ni reuniones, ni llamadas. Absolutamente nada. La postura del club es clara: no se va a hablar de renovación hasta 2026. Faltando solo un año para que Vini entre en su última temporada de contrato. Esto es muy arriesgado. Porque ningún club grande suele dejar que una de sus estrellas entre en los últimos 18 meses de contrato sin tener todo resuelto. Y el caso de Vinicius no es la excepción. Es una estrella, tiene mercado, y esperar hasta 2026 podría costarle caro al Real Madrid. La primera señal llegó hace unos meses. Silenciosa, sin grandes titulares, pero lo suficientemente clara como para que el Real Madrid tomara nota. Desde Arabia Saudí, concretamente desde la estructura deportiva del Fondo Soberano que gestiona los fichajes de la Saudi Pro League, se trasladó una oferta completamente desorbitada: 1.000 millones de euros para Vinicius Junior, repartidos en 5 temporadas. Es decir, 200 millones netos por año. Una cifra fuera de cualquier lógica de mercado. Era una operación diseñada no solo para fichar a un jugador, sino para redefinir el impacto global del fútbol saudí. Arabia quería a una estrella joven, con proyección mundial, carisma y valor de marca. Un embajador global para su estrategia de soft power deportivo. Y Vinicius encajaba perfectamente en ese perfil. El jugador, en ese momento, rechazó la propuesta sin dudar. Su objetivo seguía siendo triunfar en el Real Madrid, ganar más Champions, más balones de oro. Arabia, por ahora, no entraba en sus planes. Pero el simple hecho de que esa oferta existiera, y de que fuera real, formal y concreta, cambió el tablero. Porque dejó una sensación flotando en el aire: Vinicius tiene mercado fuera del Madrid, y un mercado capaz de pagar cantidades imposibles de igualar en Europa. Ahora, meses después, ese interés no solo no ha desaparecido, sino que se ha reactivado. Según varias fuentes de prensa en Inglaterra y Oriente Medio, Arabia estaría preparando una nueva ofensiva, esta vez más realista y más agresiva en términos estratégicos. La cifra que se maneja sería de 350 millones de euros como traspaso para este mismo verano. Una cantidad que, de confirmarse,
rompería todos los récords de la historia del fútbol mundial. Superaría incluso los 222 millones que el PSG pagó por Neymar en 2017. Sería un antes y un después. Y aunque esa oferta todavía no ha llegado de forma oficial al Santiago Bernabéu, el club ya trabaja con ese escenario sobre la mesa. Florentino Pérez, pragmático como siempre, entiende que no puede descartarse ningún escenario cuando hay una tensión contractual latente, un jugador molesto y un mercado dispuesto a ofrecer cifras históricas. Porque Vinicius, hoy por hoy, sigue siendo uno de los activos más valiosos del mundo. Tiene solo 24 años, lleva más de 5 temporadas en la élite y tiene una proyección comercial brutal, especialmente en América Latina, África y Asia. Su valor estimado, según Transfermarkt, es de 170 millones de euros, pero en un contexto inflacionado como el actual, ese número es casi simbólico. Arabia está dispuesta a pagar el doble, simplemente por tenerlo. Y aquí entra el factor estratégico. Arabia quiere aprovechar la grieta. Saben que Vinicius no está satisfecho con su situación interna, que no se siente tan protagonista como antes, y que ve su estatus dentro del proyecto en disputa. Y desde ese ángulo, ofrecen una alternativa radical: dinero ilimitado, liderazgo absoluto y libertad de marca. Para el Real Madrid, esta oferta representa una tentación incómoda. Porque aunque nadie en la directiva quiere vender a Vini, si las conversaciones para su renovación se estancan y la tensión crece, el club puede verse forzado a valorar fríamente la operación. Una venta de 350 millones permitiría sanear completamente las cuentas, asegurar el futuro económico del club durante una década y abrir la puerta a nuevos fichajes galácticos. Es el tipo de tentación que, en otro contexto, sería impensable. Pero hoy ya no lo es. Si la situación no cambia, si el jugador sigue presionando y el club se mantiene firme, el escenario saudí podría convertirse en una salida real. Y eso haría que el conflicto que hoy parece solo contractual, termine en ruptura definitiva. La temporada 2024 a 2025 de Vinicius ha sido irregular. Ha jugado 58 partidos, ha marcado 22 goles y ha repartido 19 asistencias. Son números que no están mal, pero que no impactan como en temporadas anteriores. En la Liga, no marcó en los últimos 10 partidos. En Champions, solo un gol entre octavos, cuartos y semifinales. En el Mundial de Clubes, apenas un gol y una asistencia. Y lo más llamativo, en la semifinal ante el PSG, Xabi Alonso planeaba dejarlo en el banquillo. Solo una lesión de última hora de Alexander-Arnold lo salvó. El Vini de esta temporada ha perdido chispa, desequilibrio y también cierta conexión con la afición. No es solo un bajón deportivo. Es una sensación generalizada de desgaste. Con la llegada de Xabi Alonso como entrenador, también ha cambiado el modelo de gestión dentro del vestuario. Carlo Ancelotti trataba a Vinicius como un hijo. Lo defendía ante la prensa, lo protegía del entorno y le daba plena libertad. Pero Xabi Alonso es diferente. Exige implicación, esfuerzo colectivo y una jerarquía muy clara en la plantilla. La llegada de Mbappé ha movido las piezas. Y en ese nuevo sistema, el rol de Vinicius ya no es tan protagónico como antes. Esto ha generado tensiones. No públicas, pero sí reales. Su círculo más cercano considera que el club ha perdido el equilibrio con la llegada del francés. Y por eso, su agente exige que Vinicius sea el jugador mejor pagado. No es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de estatus. Hoy por hoy, la renovación está completamente paralizada. El club ha decidido esperar hasta 2026 para retomar las conversaciones. Pero para entonces, Vinicius ya estará entrando en su último año de contrato. La situación recuerda peligrosamente a lo que pasó con Mbappé en el PSG. Un jugador estrella, que no renueva, que genera rumores cada verano, y que puede irse gratis. ¿Va a repetir el Real Madrid el mismo error? Las alternativas son claras. O Vinicius acepta un salario en línea con el resto de la plantilla y renueva hasta 2030. O se le busca salida antes de que sea demasiado tarde, probablemente a Arabia, por una cantidad millonaria. O el club no mueve ficha, y arriesga a que se marche libre en 2027. Un escenario que nadie quiere, pero que hoy ya no se puede descartar.
El caso Vinicius está más abierto que nunca. En lo deportivo, en lo económico y en lo emocional. Ya no es simplemente una negociación. Es una cuestión de modelo de club, de jerarquías internas, de visión de futuro. Vinicius quiere quedarse. Eso está claro. Ha dicho muchas veces que su sueño es triunfar en el Real Madrid. Pero también quiere sentirse valorado. Quiere que se le reconozca su rol, su importancia, su trayectoria. El problema es que ahora el club tiene una nueva estrella, un nuevo entrenador y una nueva forma de entender el equilibrio interno. Y todo eso está llevando esta historia a un punto crítico. Habrá que seguir muy de cerca lo que ocurra en los próximos meses. Porque el futuro de Vinicius Junior puede marcar el futuro del Real Madrid. ¿Y tú, qué opinas? ¿Debe el club renovarle ya y asegurar su continuidad? ¿O vender ahora, antes de que sea tarde? Déjamelo en los comentarios. Nos leemos abajo.